Cordial saludo, soy Lourdes Barceló, estudiante del primer semestre de la licenciatura en Matemáticas. A continuación, hago una entrevista de la asignatura Cultura Política a una ciudadana profesional. Paz, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas tardes, mi nombre es Paz Barba. Respecto a esa primera pregunta, pienso que el Estado es una forma en cómo se organiza un lugar y eso implica tener unas normas, tener una organización política, digamos, respecto al tipo de gobierno que se da en determinado lugar. La nación tiene que ver con quienes habitan justamente ese territorio. Entonces, como son personas del común, tienen diferentes costumbres, idiomas, razas, religiones, y eso es lo que hace parte y forma una nación, los agrupamientos de características de determinadas personas en un lugar específico. Y el gobierno tiene que ver con justamente la organización y el desarrollo de los poderes. Eso implica pensar en quién dirige, en quién controla y quién administra ese tipo de constituciones y regulaciones que hay dentro de una sociedad. Ok, Paz. Segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Considero que para hablar de democracia es necesario relacionarla directamente con la participación política. Es decir, un sistema democrático siempre se rige bajo esa condición. Y la participación política implica que los sujetos, las personas que habitan en determinada comunidad, sean conscientes del espacio que tienen y de los cambios que pueden ejercer sobre ese espacio. Siguiente pregunta. Tercera. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, creo que dentro del lenguaje común que se utiliza a diario, la política y lo político vienen a ser lo mismo. Pero si uno profundiza un poco acerca de estos conceptos, se puede dar cuenta que la política viene siendo esa ciencia justamente que trata de estudiar la organización de las sociedades, cómo se vienen a organizar las sociedades. Y lo político implica ejercer esa decisión, es decir, tomar decisiones, manejar los diferentes conflictos o necesidades que se presenten dentro de determinado contexto. Cuarta pregunta. ¿Qué elementos compone la cultura política? Bueno, cuando se hace referencia a la cultura política, se tiene como intención el compromiso y la responsabilidad con el crecimiento y pues el avance de la sociedad. Es decir, que los elementos dentro de esa cultura ciudadana podrían ser la participación, la responsabilidad, el cambio, el reconocimiento también de los derechos y los deberes y de los mecanismos de participación que se pueden ejercer dentro de esa organización social. Quinta y última pregunta. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ¿cómo definirían los derechos y los deberes? Estos corresponden a un conjunto que históricamente ha creado la sociedad y por lo tanto con el paso del tiempo se han visto han generado cambios respecto a las necesidades que se planteen en una sociedad. Los derechos corresponden a esa exigencia y a esos valores que me corresponden como persona y que tiene igualdad a nivel universal. Y los deberes se implica el seguimiento de unas normas que se desarrollan para cumplir
y para generar una sociedad un poco más estable y no tan desorganizada. Atendiendo a esa cuestión de los derechos y los deberes, los elementos que involucra un ser ciudadano corresponden a la toma de decisiones, al valor de la responsabilidad, el reconocimiento del otro, una participación que sea constante y cambiante y el diálogo. Muchas gracias, Paz, por tu colaboración. Voy a hacerle la entrevista a la docente Elena Sánchez, licenciada en Ciencias Sociales. Profe, ¿qué diferencia, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas tardes. Bueno, Estado es una comunidad con una organización social y política. Nación es el conjunto de personas con cultura, con etnia, con las mismas rasgos, digámoslo, en costumbres. Y gobierno es el conjunto de personas que gobiernan a este Estado y a esta nación. Bueno, profe, ¿qué diferencia, similitud y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, entonces, en cuanto a participación política, es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos, involucrándolos en la política. Y la democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo. Gracias. Tercera pregunta, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, entonces la política se define como el gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Y la política y lo político es la ciencia que organiza la sociedad y las actividades políticas para mejorar y organizar esta sociedad. Cuarta pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Elementos de la cultura política, entonces la acción política, la participación política, la práctica, la teoría del Estado y los derechos constitucionales. Quinta pregunta, ¿qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Entonces, los derechos del ciudadano, entonces tenemos la democracia, la participación y la organización. El derecho son los principios y normas y los deberes es el cumplimiento de estos derechos y de estas normas. Ok, profe, muchas gracias por su participación. Que pase muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien.